¿Sí? Bueno. Bueno, bienvenido Hugo Merco, el negro para los amigos, a Zona de Promesas, este podcast donde tratamos de entender qué tiene el empresario como utopía que persigue, cuál es la zona de promesa que tiene el negro Merco que lo hace seguir yendo en los proyectos que encara, a veces cuando hay algún tropiezo, a veces cuando las cosas salen bien, pero que inclusive cuando salen bien, y a veces salen muy bien, no se quedan quietos y siguen avanzando. Bienvenido, negro. Un Bueno, gusto tenerte acá. primero que nada, Nico, gracias por invitarme, un placer poder compartir contigo este momento. La verdad que siempre planteo en que uno trata de dejar algo, de dejar una pequeña semilla y todas las oportunidades que uno tiene de poder un poco contar y dialogar sobre ese tipo de cosas, también está bueno porque te permite hacerlo un poquito más público a Correcto. lo que por ahí cuesta un montón hacer y que por ahí no todo el mundo se da cuenta de todo lo que cuesta y todos los sinsabores, que son muchos. Correcto. Y que los destinos están hechos de un camino recorrido, donde uno marca el destino y después los tipos inquietos, así como vos, después siguen el camino. Pero hay un camino. Y ese camino a veces tiene curvas, a veces tiene picos, a veces tiene valles. Muy pocas veces se pueden explicar previa, durante o inclusive inmediatamente. ¿Cierto, Por no? ahí uno se da cuenta a la larga que bueno, que sí, por qué se dieron determinadas cosas, Como que la vida es un libro que se lee al revés. totalmente. Y también otras, yo llegué a pensar que y a uno lo cuidan, porque cuando no salen cosas que no salen por algo, o te pasan cosas, si uno se pone a pensar en frío es qué hubiese pasado realmente si no hubiese sido así, y por ahí te asusta el ver determinadas situaciones que decís, che, esto que creí que fue un golpe terminó siendo a lo mejor algo positivo para mi Bueno, vida y fue un golpe. O sea, ¿cómo lees que el golpe fue lo positivo para bueno. tu vida? ¿No? O sea, esa son lecciones que son difíciles de saber, A ¿no? veces De malas aprender. noticias son buenas noticias, a veces buenas noticias al Exacto, final son malas tal noticias. cual. Hoy estás con New Fly, Sí, esta cadena de agencias de viaje, exacto. también bastante disruptivo, porque en un contexto de uno esperaba que todo se digitalice, volvió el ruedo negro y dijo, no, lo vamos a hacer de otra forma, convenciendo a un grande y se transformó en éxito. Sí, sí. Y después también estás con un proyecto muy grande, también muy disruptivo, que es XPR, donde además eh, te has sumado con personajes muy reconocidos. Así es. Tuve Co- el- Contame de qué se trata la eso. suerte. A ver, lo que me decís me pasó hace poco en un banco que venía a ser sponsor de Expiar, la compañía que desarrolla experiencias para chicos en el alto rendimiento y que el objetivo que tiene es acompañar a Eh, ese desarrollo, Bien, ¿no? esto es en el rubro deportivo, Exacto. alto rendimiento, experiencias. Sí, acompañarnos en ese proceso, en ese desarrollo. Bien, Esa es la meta. Sí, bien. se desarrolla a través de experiencias. Esa es la vivencia que te permite hacer todo esto, pero la idea es acompañarlos. Sobre todo teniendo en cuenta que nosotros miramos a lo que yo le llamo al chico fuera de sistema. ¿Cuál es Ajá, el chico fuera de sistema? El que no quedó elegido. claro. El que no está en En el la equipo selección, en la principal, selección de la sí. Argentina, entre los 50 elegidos. Que es muy difícil también, Y es muy ingrato el y que deporte a muchas veces. veces, porque esto empezó un poco en el rugby, y Ajá, el que sabe del deporte del rugby sabe que la pelota es ovalada. sí, Y la pelota te puede picar bien o te puede picar mal. correcto. ¿Sí? Entonces, hay un proceso que se llama un trial, que es cuando eligen el grupo que va a quedar en determinado nivel Ujú, de seguimiento del sistema, que son chicos que los mandan porque son todos buenos ujú, y son 3 días de interacción entre todos ellos que de ahí quedan los chicos. bien. Y si en los 3 días las pelotas te picaron para el lado incorrecto,
y al otro le picó por el lado correcto, y el que le picó por el lado correcto tuvo una ventaja Claro. terrible, quedó, y el que le picó mal, no quedó, y fue un pique. Sí, sí, sí. Y son eso. Entonces Sí, vos decís, y a veces una lesión, a veces en el momento es antes, un pase de un compañero, o realmente es un pique para el un otro pique, lado, que lo te toco determina el así. destino, ¿no? Exacto. Entonces, esto un poco fue pensando en el que le picó la pelota mal. Claro, le No das en la experiencia a aquel que no lo pudo tener por la cosas, casualidad de la vida. cosas de la vida. Está buenísimo ese Entonces, concepto. le das la posibilidad de continuar en ese proceso. Claro, ¿Sí? Y también después, a partir me encantó. de ese concepto de que cada vez el profesionalismo, entre comillas, se hace más fuerte y cada vez toman chicos más jóvenes, Mm, nos vamos yendo hacia abajo. ¿Por claro. qué? Porque el sistema te los toma antes, entonces vos también se preparan los chicos para ese proceso, para esa maduración. Y como son experiencias, el producto, digamos, más importante en el exterior, Ajá. son experiencias que para mí son de vida, son una vivencia que va más allá de lo que es en sí el alto rendimiento o el doble turno de entrenamiento y demás, sino la interacción con otras sociedades, con chicos de otros lugares, donde te toca hacerte la cama, donde te toca hacer un Claro. montón de cosas que los chicos aprenden y viven y se da mucho el agradecimiento, no a mí, porque soy el CEO de la compañía, muchas veces a los chicos y a los responsables que están más cerca de toda esta experiencia, donde es muy enriquecedor y muy lindo la devolución de los padres que fue un chico y me volviste otro. O sea, a través del deporte, de la experiencia del deporte, también hay experiencia de vida, aprendizaje, valoración de lo que uno tiene, Totalmente. respeto por el prójimo, conocerse a uno mismo. Muchísimos valores. Hay un lema dentro de la empresa que dice mejores deportistas, mejores personas, mejor comunidad. Mm, Muchas veces me dicen, no, es mejores personas, mejores deportistas. Digo, no, no, yo recibo ya personas. Yo, a través del deporte, trato de desarrollar mejores personas de este proceso. Por eso el orden es distinto, Y, ¿sí? y cómo, primero, hoy, ¿cuántos chicos han pasado, por ejemplo, por Y eh, más de 2000 chicos, 2000 chicos ¿sí? en, Entre camps y academias. y en distintos puntos del mundo? Sí, ya estamos trabajando en Europa, ahora vamos a bajar en Japón. O sea, Lejos, sí, sí, Japón, yo digo, lejos y con horario cruzado, es un despelote yo digo, logísticamente hablando, ¿no? sí, sí, yo digo, y de culturas. Claro, Yo también tienes digo, razón. estoy obsesionado por ver orientales, ¿sí? Chichito le vamos a decir, a japonés, a todo, orientales en las imágenes de la empresa haciendo lo que hacen, Ajá. y también chicos de otras razas, qué sé yo, negro, o sea, Mezclando todo ahí. todo. La verdad que el desafío es llegar a eso, es a la globalización de esto que nació en Argentina, pero que lo vimos que no está a nivel global. Entonces, Ajá. cuesta porque son desafíos muy, muy difíciles, porque vos decís, che, tenemos que hacer camp para vender el producto que tenemos en Francia, vamos a hacer camp en Bélgica, en Suiza y en España. Decís, sí, España me siento más ¿Qué es familiarizado. camp? Son Camp estos días, son los experiencias más cortitas. como hizo el Nico en Eh, Altagracia, ¿sabes? Con los All exacto, Blacks. exacto. Que es más corta, donde los chicos lo viven y después quieren hacer la experiencia larga. Claro, ¿Sí? Entonces, son desde el punto de vista mercado, desde el punto de vista economía, desde el punto de vista empresario, son aperturas de mercado. claro. ¿Sí? Desde el punto de vista en sí de la esencia de esto es hacer esa experiencia corta en distintos lugares y a partir de ahí se genera la posibilidad de ir a hacer la experiencia larga. Por ejemplo, Japón, que lo estamos abriendo con rugby, la idea es llevar chicos de Japón a Nueva Zelanda, que es bastante más simple llevar chicos de Japón a Nueva Zelanda Claro, que argentinos. claro, sí, claro. Entonces, Lejos. hoy vos me decís, el japonés tiene A, logísticamente una ventaja, B, desde el punto de vista de producto per cápita, Mm, el salario medio y más demás, capacidad de pago. de capacidad de pago, todo lo demás, son muchas ventajas por sobre nuestro mercado. Entonces uno se empieza a mirar otro. Y después, por otro lado, Pero tenés que venderle al Ponja. sí, sí, ¿Y obviamente. cómo le vendés al Ponja? Yo creo que la clave también está en que hoy XPR también es un canalizador de necesidades de los deportistas mismos.
Ajá. Te voy a explicar por qué. Hay muchos deportistas que sí se pueden salvar, dependiendo del deporte, Sí, económicamente. Pero hay muchos deportistas que han sido muy famosos, sí, sí, ¿sí? sí, Un All Black que ha sido campeón del mundo, para nada está salvado sí, sí. económicamente. Tal vez ahora, algunos ya, pero Sí, personas que tienen 40 años, que han sido All Black, que han sido campeones del mundo. Nuestro socio, que es Bieber Donald, que salió campeón del mundo, que vive en Hamilton, que trabajó, ganó, él te dice, él jugó 2 años en Inglaterra ajá, y ganó mucho menos, perdón, jugó 5 años en Inglaterra y ganó mucho menos que los 2 años que jugó en Japón. ajá. ¿Sí? Y para nada está salvado. Entonces, esto es una fuente también laboral para ellos. Entonces, ¿cómo se da? Bieber, que jugó 5 años en Japón, que conoce el mercado, Claro, que es un ex All Black, que es nuestro socio, va con vos y abre el mercado en Japón. claro, perfecto. Imposible Sí. desarrollarlo si no tenés a él como Ujú. interlocutor. Imagínate que a uno lo reciba un japonés, hola, vengo a hacer esto, ninguna posibilidad. ¿Quién sos vos? Entonces yo creo que hay una de las lecturas o algo que está bueno verlo, es que hay muchas cosas que uno va encontrando, que va encontrando a partir que lleva adelante el desarrollo, que tienen barreras, ¿sí? Que son complejas, pero que casi todas uno las puede ir sorteando. No son fáciles. Imagino. Y vos tenés un grupo de asociados o socios que han sido referentes de cada uno de su Sí, deporte. Pupi Zanetti, exacto. la lucha de mar, Sí, ídola mía sí, total. sí, Me sí. encanta lo que ha hecho ella con su vida a través del deporte. Luis Milikovic, Escola. Escola. ¿Cómo llegaste a sentarlos en una mesa, negro? Bueno, te Fuiste, decía, tocaste el timbre, bueno, decís, che, soy el negro, me marcó. Mirá para arriba Luis Escola, que debe medir como 2,20 m. sí. ¿Y qué? Es fácil de identificarlo. Cuando estás en lugar plano, te Claro, vas todos así y uno solo. ahí está Luis. ¿Ah? No, un cerebro, Luis. Una de las personas más inteligentes que he visto en mi vida, te diría. ¿No? El básquet genera estructuras mentales basadas en estadísticas, basadas en un montón de Ajá. cosas que no generan otros deportes. Wow. Te digo que, primero que nada, en sí son la mayoría han trascendido a todo, Ujú. desde el punto de vista deportivo han logrado todo, desde el punto de vista económico la mayoría ya Muy bien. está, siguen buscando desafíos con esto Ah, de esa constante desafío, esa constante. utopía de que sí, Exacto, siguen, siguen, siguen. siguen, no paran. Yo hablaba con Luis, que está dirigiendo el Varese, un club que compró, que él es el CEO, y que, voy a decir, yo lo hablaba y reniega porque es un club, te diría, de los mitad de tabla para abajo, y no sabe Ajá, lo que reniega Luis con el club. Y ajá. un día le digo, Luis, ¿qué necesidad? Y Bueno, primero está la competitividad que ellos tienen claro, sí. inculcado, que tienen que cada vez más. Y segundo me miré y me dijo, ¿quién me lo pregunta? O sea, Ujú. es así, es el constante desafío y el constante ir rompiendo límites e ir llevando adelante, porque una persona como Luis que ganó todo y que jugó en todo, y vos decís ir a renegar con un club que es media tabla para abajo en Italia, sí, pero no es su know-how pleno, entonces es un Claro. desafío a lo mejor mayor que jugar una final Está siendo por el oro. empresario Exacto. ahora. Y lo que te diría es que empezó la charla un poquito así, en un sponsor, me recibe el director, o sea, era el CEO del banco. Yo digo, es muy raro porque iban a ser sponsor nuestro, Ujú. pero una persona de O sea, marketing. vos fuiste, tocaste el timbre, No nos llamaron. te llamaron, ya estaba armada la empresa, Exacto. Y querían. empezaste con los camps y demás, pero no tenías los Luis, los Pupi No, dando no, vueltas. yo empecé con ellos, Ah, pero te decía que cuando me llama esta empresa que quería ser sponsor, sí, me recibe el CEO y a mí me resultó muy extraño, claro. porque y lo único que quería saber es cómo había logrado unir a todos esos Es, socios, que y, fue tu pregunta. y sí, ¿cómo hiciste? Es que después se repitió. Es Ujú. gracioso porque, pero yo empiezo a hablar y cuando no se da para la charla por ahí, el que quiere saber, lo que normalmente es alguien, Sí. me para y dice, ¿cómo hiciste? Pero aquí hay un concepto importante, porque esto es Córdoba, Argentina. Estamos lejos de todos lados, Sí, en el medio, chiquito. sí, Y el concepto importante es, che, se puede, digamos. No, sí, no sí. piensen que, uy, hubiera nacido
California hubiera sido distinto. Uy, si hubiese nacido en España hubiese sido distinto. No, loco, Córdoba, Argentina se puede. Míralo al negro. Mira, yo te digo, primero que nada, con ellos fue la creación de un proyecto para dejar algo, dejar un legado, que ellos puedan volcar todo lo que han generado y hecho a través del deporte, tratar de dejarlo, y sobre todo pensando en los chicos que no llegaron a Hay que saber contar bien las historias. mucho. Porque yo te Porque digo, le vendiste a algo Javier, ahí, ¿no? a Javier y a Luis y a cualquiera de ellos tiene 1 millón de ofertas de estas Imagino, naturales. todos los días. Pero todo el mundo a lo mejor iba y le decía, bueno, vamos a hacer tanto dinero, esto. Yo no le mostré un número. Yo les dije que vamos a liderar un proyecto, personas que por ahí ya no tenían la necesidad de llevar adelante ese proyecto, un proyecto X para vivir o lo que sea, pero era en pos de generar algo de valor y de bienestar para lo que es la sociedad y para lo que es el mundo. A partir de ahí empieza a desarrollarse esto. Obviamente sabiendo que ese proyecto lo hace sustentable desde entre donde ves una oportunidad, Sí, donde ves un comercial, nicho. el Exacto. resultado tiene que dar si no se apaga. Exacto. Sí, que Pero la cuesta. historia La historia nace era por ahí. mam- Y la verdad que por ese lado fue que todos escucharon y todos estuvieron predispuestos. Desde Pedro Ibarra, que ha sido el capitán de los Leones, que ganó la medalla dorada, que salió campeón del mundo, que se ganó todo, y que Pedro, que no es tan reconocido como, o conocido, no reconocido, sí, conocido por como... el tipo de deporte, más Exacto, popular, menos popular. sí, porque vos me decís, Pedro en la India, que el hockey es un deporte, ha hecho hasta publicidad de Coca-Cola. Claro, nada, es que eso por ahí eso es lo ingrato que a veces tiene o el deporte o distintos rubros o lo que sea, porque si yo te digo quién es el número 100 de tenis del mundo, no Sí, sé. no sabemos. ¿Quién bajó y pisó América después Colón? No sé. Ahora, ¿quién es el número 10 de fútbol? Sí, a lo mejor lo sabe porque es más popular. Es medio particular y creo que ahí entra eso a tu negocio a cubrir esos dolores que a veces tiene, sobre todo los que ni siquiera están o hemos llegado, que nos gusta el deporte, a ese número 100, digamos. Sí, tal cual. Pero bueno, hoy hay un negro Merco sentado en una mesa redonda con campeones del mundo. Sí. Pero en algún momento un negro Merco que estaba con los libritos en la facu estudiando Ciencia económica. contador. Contador público, exacto. Somos colegas ahí. Exacto. Sí, Y hay el negro que dijo, ¿voy a ser empresario o arrancó como contador? ¿Cómo arranca la vida profesional o la experiencia empresarial tuya? A ver, empieza teniendo un estudio contable. Empezaste teniendo un estudio contable. Exacto. Pero eso venía de tu viejo era contador, te algún tío o qué. No, te diría, en ese momento, el esposo de una prima de mi novia estaba lanzando su carrera profesional. Yo estaba en la facu, Estabas en la tercer facu. año, y me dice, fuimos a trabajar en un par de cosas, y Sí. a los X meses, y ahí un poco son las cosas de la vida, ¿no? Ajá. Poner iban 8 meses. Me dice, ¿vos querés ser socio o empleado? Yo iba tercer año en la facu. Pregunta importantísima. Tercer año, ¿no? Sí, Y yo dije, no, yo quiero ser socio. no quieres ser socio. Bueno, ¿Qué implica vas, ser socio? vas a tener un 15% de la sociedad. El 85 tenía, ponerle 27 años, 28, y yo tenía 20. Claro, Vas a tener un 15%, creo que era, de la sociedad. Y lo gracioso fue que dábamos pérdida. Claro, se Los tiene costos- 15% de de pérdida. las pérdidas. Los costos. Pésimo negocio. Sí, pero el guaso convencido, yo quiero ser socio. Y siempre me recuerdo que yo le decía a mi viejo, Otro concepto importante. Porque ahí uno levanta la mano cualquiera y dice, che, quiero ser empleado. No juego más y a era esto. más fácil. Claro. Pero Sí, ese sí. espíritu combativo, digamos, dijo, che, asumo la pérdida y quiero ser socio. Y lo gracioso, me acuerdo pidiéndole plata a mi viejo para pagar los gastos del estudio. Para ser socio. ¿Sabes? Para ser socio. Y decía, pues si vos trabajás, la idea era que vos trabajaras para que tengas Gana- plata. Bueno, da pérdida. Gana un trabajo para perder. Exacto, no cubrimos los costos del alquiler, esto, tenemos 2 clientes. Es buenísimo. Bueno, y ahí empieza un poco la historia. Yo creo que ahí empieza y ahí te marca ya qué uno quiere en la vida, ¿no? Porque vos decís, estás hablando de algo donde
todo indicaba, encima contador, viste, somos cuadrados, Sí, somos re estructurado, esto es 2 más 2, 4, no hay otra tiene que alternativa. darle, a ver, Exacto, la sistema de partida partida doble. doble, tal cual. Y bueno, ya, pero ahí vos te das cuenta que uno ya, del Había otra vamos, cosita. había otra cosa. A partir de ahí empecé a trabajar en el estudio y Bien. empecé a trabajar con turismo. Me llamó una Ah, empresa, dos, tiene una particularidad el turismo dentro de lo que ah, es ciencias económicas empezaste a conocer el turismo a través de un de un cliente cliente. de Sí, turismo dentro del estudio contable deficitario del cual era exacto, socio. exacto. Y la verdad, Espero que en ese momento ya haya sido superavitario. bien. Espero que en ese momento cuando ya empecé eso. ¿Y quién salió a buscar a ese cliente para hacer supervisor del estudio? ¿Vos también tenés ahí Sí, sí, sí. el O cosito sea, fue comercial, digamos? un amigo que tenía una empresa del cual fui parte, socio, que por ahora todavía soy, y que Bien, desarrollé de la después época de de los los años donde nos exacto, conocimos nosotros, exacto, que de los desarrollaste, bueno, ahí después lo vamos a contar, la verdad que eh, y, un y bueno, y diferencial ahí desarrollar. empecé a entrar en Sí, esto. Después, como turismo tiene una particularidad de ley especial en la ajá, liquidación y demás, me hice especialista en eso, claro. desarrollé eso y un día empecé a meterme más de lleno y vi que era un negocio de volumen, vi que, bueno, particularidad del negocio y un X días estaba trabajando ya en cuestiones internas De esa eh, empresa, de esa empresa, de Losada. que era una empresa chica, Era una empresa, sí, tenía familiar, cuatro una hermanos que oficina, trabajaban y tenían en ese momento un empleado claro. en una galería. O sea, estamos hablando de una mínima El agencia de estudio del viaje. negro, más o menos, Sí, sí, eran comparativamente claro. similares, algo muy, muy pequeño en ese momento. Y bueno, y a partir de ahí, de identificar oportunidades, de ver oportunidades dentro de un rubro en el cual uno era, digamos, ajeno o externo, porque muchas veces las cosas se ven mejor desde afuera que desde Mm. adentro. eh, y bueno, empecé a llevar adelante un proyecto bueno, terminó siendo una compañía que llegó a facturar 200 millones de dólares al año y que tuvo 103 puntos de venta Que en fue Argentina. totalmente disruptivo en Argentina, porque Totalmente, no sí. existían las franquicias de No. agencias de viaje. En ese momento la ley lo prohibía. La Ajá, existencia de una razón social, que es la estructura jurídica le vamos a llamar, tenía la posibilidad de tener un nombre de fantasía o designación comercial, ok, no pudiendo no tener una unívoca relación. ok, Si vos tenías un sistema de franquicias, tenías muchas designaciones o una designación comercial con muchas razones sociales, porque cada franquicia es una razón bien, social. Entonces era contrario al artículo 1 de la ley. ajá. Y bueno, ahí fue una Y, etapa muy divertida porque se tuvo que y modificar la buscaste. ley en la Cámara de Ah, Diputados. se modificó la ley. En No la es Cámara que de le encontraste Diputados. un hueco, No, no, no. o sea, O un sea, trabajo. trabajé durante un año con la Secretaría de Turismo de la Nación para lograr que ellos autoricen esta posibilidad, presentando manuales de procedimiento, presentando de todo un año yendo a Buenos Aires, te diría casi todos los viernes, a interactuar con ellos. Y siempre hay algo, anécdotas, ¿no? Que ahora Cuando... agarró tu viejo y te dijo, otra vez, estás laburando para perder plata. En ese momento se da una situación muy particular. Quiebra una compañía de turismo que hacía turismo estudiantil. Y el Ujú. turismo estudiantil tiene quiebras cada X cantidad de Sí, años. Entonces, cuando pasaban esas cosas, arrastraba a la capa claro, sí, política. sí, sí, sí. Y yo justo el día que eso se da, tenía reunión en Secretaría de Turismo con el director de la Secretaría para ya no había más para decirme, no, sí, ya se había presentado todo Claro. y quiebra la compañía. Entonces cuando yo llego, imagínate, El don despelote. él estaba fuera ya, porque, Claro. o sea, era... Claro, porque quiero una compañía, además es un montón de colegios de chicos varados que no pueden ir al fin esa- de que las demandas y entonces todos yo sacan llego el pie del y plato. hablo con él, entra y me dice, no, estoy explotado, estaba ido, Claro. ¿no? Entonces le digo, sí, la verdad que, y entiendo que la responsabilidad tuya en esto no tiene nada, y charlamos un rato, él se destiende un rato porque estaba totalmente, Estresado, me imagino. sí, y en un momento le digo, tenemos que sacar esto, y me dice, me estoy yendo, le digo, y hay dos formas que te vayas,
Una es dejando algo que va a quedar para toda la vida. Y otra es pasar como uno más y que le quebró una empresa de turismo estudiantil ahí. Sabés contar historias, ¿no? ¿Cómo te le metiste ahí Pero es que en el ego, en el corazoncito? un poco, o sea, yo creo que en ese momento uno no es que lo tiene pensado a ese speech. O sea, salió y dice, la verdad que tenés razón. La particularidad es que modificaron la ley y en el decreto reglamentario autorizaron al sistema de franquicia de los viajes, no a los sistemas de franquicia. Uno fue hecho medida. Exacto, el decreto reglamentario decía así. Entonces tardaron 4 años en modificar eso, que llevó a que nosotros durante 4 años... Tenés barrera de entrada para cualquiera que quiera hacer... Sí. Salió redondo. Totalmente. Ahora, Entonces, pero todo ese proceso de un año, del viaje y demás, ¿no te vuelve loco, te pone ansioso? ¿Cómo haces? O, che, voy a buscar un sí y me traigo un no. Al otro día podés dormir. Aparte te cambian la vara, digamos. Primero te la ponían a la línea ahí, después, no, bueno, ahora esto, no, después esto, no, después esto. Pero bueno, yo creo que si alguien quiere emprender algo, tenés que entender que vas a tener que ser muy persistente, que vas a tener que trabajar muy mucho y que yo también cuento con mi viejo la historia de mi papá era muy conservador, ¿no? Muy extremadamente conservador. Y él me decía, ya vas a ser grande. Y me decía, ya vas a ser grande, ya vas a entender. Ya vas a entender, exacto. Y me decía, cuando te golpees, vas a ver que no hay que hacer eso. Un día, discutiendo con él en estas formas opuestas, me dice, eso, no, por tal cosa. Ya lo vas a ver. Digo, mira, yo me voy a caer 1.000.000 de veces, pero me voy a levantar 1.000.000 una. Y eso un poco define también, van definiendo cosas, ¿no? O sea, che, te va a caer y yo te lo garantizo que te vas a caer. Porque normalmente después de un golpe viene una etapa donde uno ve las cosas distintas, madura y se generan espacios que te llevan a desarrollarte distinto. Si le pudiéramos dar un consejo a ese emprendedor que por ahí está renegando es, insistí. Sí. Insistí hasta que salga. O sea, no insistí. A veces son 10 veces, a veces son 1000 veces. Recién en la previa me contaste una historia de Lionel Messi. El mejor jugador del mundo, ¿cuánto insistió para ganar una Copa América? Y se le negó un montón de veces, 2 finales seguidas, se le reían, lloraba. Sí, que encima no le debe nada a nadie. ¿Por qué este tipo está sufriendo si es el número 1? Y él fue hasta tener la Copa de América, la Copa del Mundo, la Copa de las Copas, no sé, la de Europa, y hoy, y no claudica. Yo creo que el punto está en que uno, el satisfacer ese deseo de seguir creciendo, es muy difícil en determinadas personalidades. O sea, siempre hay como cuando logras algo, nunca mirás tanto lo que lograste si el resultado es positivo. Me pasó mucho que me han dicho, ¿podés disfrutar este momento? Por favor. Y uno ya está pensando mal, mirando en el próximo. ¿Sí? La verdad que sí, te diría un poco de la personalidad. Y es apasionante. Sí, por supuesto, con sus costos. Con sus dolores. Con sus dolores. Actualmente, vos me decías recién, desde Córdoba, hoy estoy liderando un proyecto nuevo que no ha salido público, que es la primera vez que lo voy a contar, que está... Me gusta que le des primicias al Nico. No lo saben, mirá que me lo han querido sacar, ¿no? Periodistas renombrados, y no lo he dicho, pero estoy liderando un proyecto que es asociado a organismos que conducen el deporte a nivel mundial. Y se han avanzado ya, particularmente con uno, que es el deporte más importante a nivel mundial. Fútbol, para la gente. Fútbol. Vamos todavía. Y bueno, he tenido reuniones donde uno se siente y dice, si esto se da, se hace y es exitoso, después pensar que eso que va a ser a nivel mundial, en los mundiales, con FIFA en todos lados, puede llegar a ser, y
Claro. nació en tal lado y ojalá se dé. Y nació en una Ojalá se oficina dé porque hay que hacerlo realidad ahora, ¿no? Es lo que más cuesta, nació ¿no? en una oficina en Córdoba o en un quinto de una Exacto. casa en Córdoba pensando Y, ideas. y lo que te puedo decir, porque como te digo, no se ha hecho nunca todavía, no está ahora, ya está en proceso, pero no. Pero pará, no había posibilidad de abrir una franquicia de agencia de viaje. Porque la ley lo prohibía. No es que nadie lo había hecho. O sea que no se podía hacer. Cambiaste la ley. Lograste que cambie la ley. Sí, sí. Yo no tengo ninguna duda que de acá a un año, 2 años, me va a aparecer de vuelta esta conversación con el proyecto del Negro Mercó funcionando. Desde Mira, Córdoba al mundo, pero el mundo de verdad, el mundo mundial. ojalá se dé, como te digo, hasta tengo secreto de confidencialidad, o sea, tengo cláusula de confidencialidad, hoy que no puedo decir ni esto. Ojalá se den las cosas, estamos trabajando mucho, son muchos y lo planteé, ¿no? ¿Por qué nunca nadie hizo esto cuando lo empecé a Sí, desarrollar? Y cuando hoy, hace un año y medio que estamos trabajando en el proyecto con gente, mucha gente de afuera, de otros países, que son partes del equipo, y cuando uno piensa todo lo que cuesta, cada paso que da, y yo constantemente digo, bueno, un paso más, y eso pero es es lo una que apuesta digo, fuerte de muy tiempo, fuertes. de relaciones, de En el- plata, de todo, yo te ¿no? diría primero de decisión de vida. Claro, tiene un costo de oportunidad, es verdad, eso hay Una, que saberlo. una de decisión de vida, yo tuve una charla con mi señora, con mi mujer, donde por la edad que tenemos, por la situación ya que tenemos, ella me dijo, yo quiero disfrutar la vida. Y no voy a hacer, o sea, hoy está arreglando la casa acá, allá, estamos en nuestra casa de campo haciendo esto, lo otro, va, viene, va, Sí, disfruta la vida, digamos, ¿sí? Y perfecto. yo no tengo un segundo libre. ¿Por qué? Porque mi objetivo fue, no, yo quiero tratar de hacer esto que creo que va a ser algo. Esa es tu zona de promesa. Exacto, Hoy, exacto. Y hoy. Vamos a hoy. aclarar qué es hoy. En- en- Conociéndolo el negro, vamos a aclarar qué es Es hoy. que o sea, cuando yo digo, no, bueno, pero si yo logro esto que estamos hablando, que como te digo, tiene secreto, tiene que ser confidencial, por eso no puedo Mm, hablar mucho y demás. eh, si yo logro esto, en el 2028 dije, no voy a hacer nada durante, y todo el mundo te mire y te dice, vamos. claro. Eh, a ver, yo el consejo que siempre puedo dar si tengo la posibilidad de darlo y si alguien me considera en posición de darlo, porque el otro es eh, los límites no los tenemos que respetar como tal. Uno los Hay que ser medio respetuoso, ¿no? puede romper las Sí. barreras. O sea, el límite de que esto no se va a poder o esto, eh, hay muchas cosas en el mundo que se han logrado a partir de Mm. romper un determinado límite. Otra de las cosas que digo es que uno mire las necesidades. La mayor parte de todos los proyectos, cosas que se han creado en nuestra vida, en la existencia Ujú. del ser humano, están asociadas a una necesidad. Para Y resolver cuando, esa necesidad. y cuando uno detecta la necesidad, detecta una oportunidad. Y ahí, cuando ve esa oportunidad, hay un espacio donde uno puede crear. Entonces, yo digo, miren las necesidades, Ujú. porque una red social se creó por el deseo del creador de conocer a chicas y chicos en la Sí, facultad. sí, correcto. Y hoy Terminó. eh, También a veces uno empieza algo y no sabe en dónde termina. no saben terminar. Y tampoco hay que pensar en dónde termina, sino hay que hacer a veces, Y, hacer. Y como y- vos entraste a un estudio contable con el ánimo de ser socio y el día al mes 2 te dijeron, tenés que poner guita. sí, No sabés en lo que arrancabas. sí, sí, tal cual. Y eso terminó con un cliente de turismo que te Sí, sí, sí. llevó a... Una Sí, industria y a ser líder, te diría, esa empresa llegó a ser líder a nivel Sudamérica en turismo. tranquilamente. Llegamos a tener 8 vuelos semanales a distintas partes del mundo charteados por nosotros. O sea, Que, era- totalmente, que eran desde el momento cero al final armado por vos. 100%, Alquilo el avión trabajamos. completo, le pongo todos a través de la venta de todas las franquicias, le pongo todos Todos los los clientes, los pasajeros. clientes, al hotel también. O sea, yo me imagino,
Yo me acuerdo que inclusive fuimos juntos a Anglo de Rey, ¿te acordás? Sí, sí. Recién hablamos del peli, el peli era una pulga así. Tal cual. Ahora lo vi el otro día en tu oficina enorme. Tal cual. Eh, y vos, me imagino, llegás al hotel a cerrar la temporada y che, te voy a poner un montón de pasajeros durante 3 meses, te tiran la alfombra roja, negro. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, son cosas que uno tampoco las imagina tan así y las va aprendiendo, ¿no? Siempre cuento ahí en la historia, hay millones de anécdotas, Me ¿no? imagino. Cuando yo detecto que los gobiernos apoyan este tipo de desarrollos y te apoyan monetariamente. Claro, sí. Y yo no, Tráemelo para acá y no para allá. y yo no lo sabía. Y el secretario de Turismo de Río Grande do Norte, Brasil, Armandinho, me dice: Hugo, ¿vos sé cuánto necesita? Y yo lo miro sin entender lo que me estaba diciendo. ¿Cuánto necesita? Y viste en un portugués que cuánto necesita, un montón de cosas necesito. No, pero Hugo, dígame, vos sé cuánto necesita. Claro. Y sí, bueno, lo que pasa, y yo seguía. Pero seguía convencido en mi discurso de que Otra íbamos a cosa. hacer tal cosa, pero sí, Hugo, está claro, pero vos sé cuánto necesita. Y yo cuando dice cuánto necesita, la tercera vez que me lo dice, digo, él me está diciendo que me puede apoyar O sea, te monetariamente está comprando que vayas ahí ahí y no y no vayas al del a lado, lo del claro. lado. Y esa fue la primera vez que aprendí eso. Después, obviamente, trabaja con ese. Y después terminaban siendo por ahí apoyos que eran casi igual a la rentabilidad que tenía el proyecto en sí. Espectacular. Entonces, cosas que uno, como te digo, va aprendiendo, historias y anécdotas que se van dando en todas estas creaciones de desarrollos que no existen, que son innovadores y que como tal dan espacio y dan lugar a ese diferencial, eso distinto, eso que la necesidad, existe la necesidad, está la oportunidad, está el diferencial, está el valor agregado, y cuando uno genera valor agregado y crea valor agregado, hay mayor posibilidad. Y ahí vamos a la enseñanza. La dije hace muy poquito, tuve el honor de dar una charla en la Universidad Torcuato Di Tella, y dije, ahí es donde uno tiene la posibilidad de una generación de valor diferencial, Bien. producto de crear algo que no existe, y es donde el precio empieza uno a Ah, lo pones determinarlo, vos, claro. y precio o rentabilidad, Sí. en la medida que uno puede, distinto a que si uno hace exactamente el mismo servicio con un poquito más de diferencia esto que el otro, termina siendo parte de un commodity, quieras o no. Ok. Y eso, Sí, vuelvo. bueno, yo si hoy quisiera comprar una experiencia para ir a jugar al rugby a Japón, a Irlanda, solamente le puedo tocar el timbre al negro. Y hoy por hoy es muy gratificante cuando te identifican así. O nos Buenísimo, pasó claro. cuando contratamos todos los servicios en nuestra academia en Francia, que la academia de transporte que se dedica a transportar todo lo que es relacionado al deporte. No transporta al público en general, Ajá, sino a todas las empresas que tienen relación con el deporte. Y vos nos sentamos a conversar con ellos para hacer esto, sabían perfectamente quiénes éramos. claro. Entonces vos decís, che, Pues el estoy llegando a único. Francia a montar una estructura empresarial, a hacer una sociedad, a armar todo. Y cuando te vas a poner a hablar con posibles proveedores, saben quién sos sin saber quién eras vos cuando llegaban, ya sabían quién era la empresa. O Y sea, eso, hoy el mundo conoce al negro de Córdoba, al negro Marcó, a la empresa de Córdoba, lo conoce el mundo. No es al revés, que hay que salir a... yo no te diría, es demasiado generosa esa frase. Yo te diría, se da en algunos lugares, en algunos mercados, en algunos puntos que empezás Es muy a bueno. ser, a ser alguien y que te escuchan y como te decía, a poder dar un consejo, si uno lo puede dar, o sea, si uno se considera en una posibilidad de que alguien diga si él me puede dar un consejo o no. Son muchos años, mucho trabajo, no, Y, mucho sacrificio y mucho y un trabajo. montón de angustia, un montón Muchísimos de golpes, alegría. muchísimo. Para ir cerrando, imaginémonos que estamos en una cancha, ya que estamos hablando también de deporte, en una cancha, viste que los chicos antes de arrancar el partido se ponen todos como en un grupito y el capitán dice una arenga antes de arrancar el partido. Te toca a vos, negro. Ahí están un montón de chicos, un montón de empresarios, un montón de emprendedores. Ahora estamos todos abrazados mirando al negro en el centro de la cancha. ¿Qué arenga le dirías?
Yo le diría que va a ser duro, que va a ser muy difícil, que vamos a transpirar mucho, que va a costar, que nos vamos a caer, que vamos a tener un rival que nos va a hacer muy difícil las cosas, pero que va a valer la pena. Muy bien, me encanta eso. Negrito, tenemos un regalo para vos de Focus Investment Management en agradecimiento que nos hayas acompañado, porque vos estás poniendo a Córdoba y Argentina en el mapa del mundo. Y cuando este proyecto, que no tengo duda que va a salir y lo podamos contar en público, vas a hacer a esa bandera mucho más grande de lo que es hoy. Y yo, personalmente, te lo agradezco. Bueno, gracias por el presente. Me emociona porque, bueno, por ahí cuesta tanto Sí, lo sé. y bueno, no sé, no se da todos los días. Entonces, estas cosas por ahí cuesta, son más disfrutables que otras cosas que por ahí uno te da el mismo hacer de todo, ¿no? Estas cosas son las que son las más lindas. Así que te agradezco a vos. En Yo. esa especie de lágrimas se nota que hay mucho esfuerzo, Hay mucho laburo. mucho laburo, muchos sacrificios y costo de oportunidad que hoy lo vemos como un éxito. Pero para llegar ahí hay que caminar muchas curvas, muchos valles, un par de picos y hay que seguir haciéndolo. Ni hablar. Y que vale la pena. Y que vale la pena. Gracias, Negrito, por acompañarnos hoy. Gracias a vos. Gracias a vos. Un gusto.